Dios bendiga sus vidas una vez más, amados del Señor. Aquí el Señor nos ha traído una vez más para colocarnos ahí en su pantalla de celular, de tablet o televisión, para escuchar palabra del Señor. Les queremos y gracias a Dios por esta nueva oportunidad, Anita, ¿verdad? Sí, le damos gracias al Señor de que nos brinda la oportunidad de estar con ustedes. Ustedes nos dejan entrar en sus casas para compartir y escuchar una palabra del Señor. Y esta palabra siempre nos anima, la palabra del Señor bendice nuestra vida. El oír palabra de Dios va construyendo y desarrollando una fe. Así es. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Así que le damos gracias, que su fe en esta tarde pueda crecer. Y Dios siempre quiere hablarnos o corregirnos a veces, pero siempre todo para nuestro bien. Claro que sí. Los días sábados son las reuniones que teníamos, pero que ahora igual seguimos hablando esta palabra. Son sábados la iglesia en coyuntura. La iglesia en coyuntura, que se mantenga unida, respaldada, animada una a otra. Pero con lo que estamos viviendo, y de eso vamos a hablar hoy, está siendo más difícil ser la iglesia, la comunidad de fe, el cuerpo de Cristo. Así que la reflexión que les traigo en esta hora, espero que lo escuchen con una mente abierta, receptiva. Generalmente todos somos más críticos, buscamos detalles, pero ojalá el Espíritu Santo pueda guiarnos a entender esta palabra que les quiero compartir en este día. Comenzando con el título, ya hay un problema. El título de esta palabra se dice: Dios y su iglesia no están en cuarentena. Ayer comenzó la cuarentena en Valparaíso, Viña y otras partes más de quinta región. Santiago está muy, horrible con este tema. La gente no quiere hacer caso. Y Ana, conversando este tema, sacábamos una conclusión. Hablando solo de nuestro país, Chile, somos chilenos. Somos soberbios, somos individualistas, somos porfiados. Y eso ha llevado a que mucha gente de alguna manera esté enferma. Son cientos, son miles, son más de 160.000 personas. Así que escuchemos de qué se trata esto. Porque esta palabra es para ti, que eres la iglesia del Señor, que eres un hijo de Dios. ¿Qué nos habla la palabra en estos tiempos? Y en esta ocasión voy a leerle, porque encontré que todo lo que escribí aquí, generalmente yo lo hablo, pero no quiero perder algunos detalles que quiero que vayan escuchándola una vez que vean este video. Ojalá lo vuelvan a ver, porque es muy importante. Dios no está en cuarentena, la iglesia tampoco está en cuarentena. ¿Ya? Lo primero, vamos a leer un versículo en la versión de Reina Valera que todos tenemos y leemos mucho, y después vamos a ver en otra versión que esa palabra es la versión Nuevo Testamento del Código de Hebreo. ¿Cómo lo explica? Comenzamos. Pero se nos olvida algo. Oremos al Señor. Anita. Amén. ¿Sí? Señor amado, en esta hora Gracias. nos proponemos, Señor, a escuchar tu voz. Sí. Siempre cuando vamos a leer tu palabra, sabemos que ellas están puestas aquí, escritas, inspiradas, Señor, a hombres, a mujeres, Señor, por tu Espíritu Santo. Y tú las pusiste para oírlas, para que nosotros, Señor, aprendamos, para que te conozcamos, Señor, seguir tu guianza. Amado Dios, abre nuestros oídos espirituales, abre nuestro corazón, Señor, para que tu palabra tenga cabida en nuestro corazón, en nuestra vida. Amén. Y nos haga, Señor, verdaderos y auténticos discípulos tuyos. Amén, Señor, tu verdadera iglesia, sí, Padre, la que Padre. tú vienes a buscar. Señor, gracias te damos. Bendice, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, de todos aquellos que se disponen, Señor, a escuchar tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, vamos ahí con sus Biblias abiertas en el Mateo, capítulo 18, versos 18 y 19. El contexto de esa parte es la iglesia, o situaciones que se arreglan dentro de la iglesia, como Jesús las estaba explicando. Así que vamos a leer. Verso 18 y 19 dice: Al 20, ¿cierto? Al 20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren,
les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Siempre esta palabra se ocupa, se saca el verso de contexto para decir cuando a la iglesia llegan pocos hermanos, vamos a empezar, hermanos, aunque hayan 2 o 3. El Señor está aquí, amén, gritan los 2 o 3 hermanos, o en una casa, y porque la presencia del Señor está ahí, basado en este versículo. Pero ¿saben? No está mal aplicarlo así. Pero en esta otra versión que les voy a leer, este congregarnos, este juntarnos, y ahora no lo podemos hacer, pero sí tenemos que hacerlo, pero yo le voy a ir desarrollando en el camino cómo lo vamos a ir haciendo. ¿Qué quiere decir? Entendamos primero este concepto que dice esta otra versión. El título de este mensaje, les vuelvo a repetir por tercera vez: Dios no está en cuarentena, y si Dios no está en cuarentena, nosotros tampoco, la iglesia del Señor tampoco está en cuarentena. Oye, suena polémico eso. Vamos a explicar por qué. Dice: de cierto os digo que todo cuanto prohibáis en la tierra deberá ser prohibido primeramente en el cielo. Y todo lo que permitáis en la tierra deberá ser permitido previamente en el cielo. Y de nuevo os digo, si 2 jueces de entre vosotros os ponéis de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa necesaria para proteger la fe de la comunidad o de la iglesia, les será permitida por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 jueces legislando bajo mi autoridad, allí estoy yo en medio de ellos. Esa misma versión, con la versión del código hebreo del Nuevo Testamento. Es interesante porque prácticamente muchas veces uno toma ese versículo para hacer guerra espiritual. Hermano, lo que está, atemos las cosas aquí, atemos para que o desatemos. Pero tiene que ver con lo que Dios ya previamente permitió, lo que Dios previamente autorizó. Por eso debemos ponernos en línea con la voluntad del Señor en las cosas. ¿Qué es lo que Dios está permitiendo en los cielos? Va a ser permitido aquí en la tierra. ¿Qué es lo que Dios ha autorizado en el cielo? Es lo que va a ser autorizado aquí en la tierra a través de nosotros, la iglesia, y no al revés. Muchas veces se enseñaba esa palabra, que nosotros atamos, te ato en el nombre, y uno como que tiene el poder para atar gente, ocupándola de una manera que no es correcta, sacada de contexto. Así que sacar esta cultura de pensar así va a ser difícil. Tiene que ver con la comunidad, con la iglesia. Por eso más abajo dice, cualquier cosa que pidan en mi nombre será hecho. Y uno toma esa palabra, hermano, oremos por esto para que el Señor me dé una casa, me compre el auto, no sé, me dé los estudios, unámonos, porque la palabra de Dios dice que cuando hayan 2 o 3 que estén de acuerdo. Y uno ora así lo ha hecho siempre. Sin embargo, con respecto al contexto, ¿por qué dice eso Jesús? Tiene que ver con la comunidad, con la iglesia. Cuando habla de jueces, tú y yo somos jueces, tenemos que juzgar entre lo que está mal y lo que está bien. Eso es lo que se trata, somos consejeros. Recuerden los jueces del Antiguo Testamento, ellos hacían justicia, decían esto está mal, esto está bien, defendían al pueblo. Sacarnos de la mente cuando hablamos la palabra juez o juzgar con los tribunales griegos o de este mundo. Muchas veces confundimos esas palabras, y no, constantemente nosotros estamos juzgando entre lo que está bien y lo que está mal, espiritualmente. Así tiene que ser. Entonces dice: de nuevo os digo, si 2 jueces o 2 hermanos que están viendo que está bien o que está mal se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa necesaria para proteger la fe de la comunidad, les será permitido por mi Padre. ¿Qué revelador es esto? ¿Qué revelador es esto? ¿Por qué? Y aquí viene el gran argumento. Donde estén 2 o 3 jueces legislando, actuando, discerniendo, diciendo esto está mal o esto está bien, bajo mi autoridad. Eso es lo importante, que a veces nosotros hacemos juicios de qué está bien y qué está mal bajo nuestras propias experiencias, bajo nuestros propios conocimientos. Pero aquí el texto dice que estén haciéndolo bajo mi autoridad, allí estoy yo en medio de ellos. No, ahora estamos reuniéndonos en casa, y dice que mi nombre, yo estoy ahí, implica la autoridad, el reino, el Rey de Reyes está ahí. Estamos bajo su autoridad, no bajo la autoridad del papá, ni la mamá, ni el hijo. Es bajo la autoridad del Señor. Si discernimos eso,
vamos a ser muy, muy grandemente bendecidos. Porque muchas veces, al no entender esto, hacemos las cosas en forma liviana, muy liviana. Tiene que ser hecho bajo mi autoridad. Entonces, ¿qué tiene que ver este texto con este título que Dios no está en cuarentena, por lo tanto, la iglesia tampoco debería estar en cuarentena? Ahora, corregimos el título, pero sin embargo, los reyes y la gente ha legislado a nivel del mundo frente a este tema. Espero que hayan entendido esta primera parte. En Hebreos 10, 25 y 26, tiene una palabra ahí que muchos repetimos generalmente. ¿Ya? 24-25. Sí. Dice, y consideremos... Perdona. Sí. 24-25, tiene razón. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Aquel día que se acerca, algunos dicen el juicio de Dios, otros dicen la venida de Cristo, o el día de Dios. Eso está bien. Pero cuando tomamos este texto, siempre es para motivar a la gente a que se congregue en las iglesias. Hermanos, algunos ya no vienen a la casa del Señor, tenemos que congregarnos, busquémosle, porque la palabra dice que algunos dejaron de congregarse. Ya, eso también lo repetimos muchas veces. Y antes dice, para estimularnos al amor. Pero ¿saben? Esta otra versión, el verso dice ahí algo muy interesante, Ana. Antes del último, cuando dice los últimos días, ¿qué dice ese verso antes ahí? El 25. No dejando de congregarnos, siga leyendo. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Exhortándoos, en esta versión dice una cosa que para mí fue wow, tremendo. Acá dice, lee el versículo así: haciéndose responsables unos de otros. Exhortándoos tiene que ver con hacernos responsables el uno del otro. Todos nosotros hemos sido enseñados a sentarnos en las iglesias, y nosotros que estamos como iglesia entendiendo que ser discípulo es un discípulo hace discípulos. Ese es el fin de ser discípulos. Venid a mí todos yo los haré descansar, y uno puede decir muchas palabras, pero tiene que ver con eso. Descansamos en el Señor para dar descanso a otros. Oramos a Dios para también ser puentes para otros. Es constantemente dándonos a otros. Cuando dice aquí, congreguémonos para que nos exhortemos entre nosotros. Y acá dice, para que seamos responsables los unos de los otros. Y eso también es algo que hemos olvidado como iglesia. Tenemos que recuperarnos. ¿Por qué nos juntamos como iglesia? ¿Por qué somos iglesia? Porque somos responsables los unos de los otros. Dios siempre quería enseñarnos como la distribución de la responsabilidad. La distribución de la responsabilidad. Se usa mucho la palabra corporativo, de cuerpo. Somos corporativos. Yo pertenezco, cuerpo de Cristo. Ahora, les quería leer esto. Dios y su iglesia no están en cuarentena. Dios Padre trabaja, su iglesia también debe trabajar. Jesús, en el capítulo 5 de Juan, dice: Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Así le respondió cuando él hizo la sanidad en el paralítico de Betesda, porque le criticaban eso, que había ese trabajo el día sábado. Y él dijo: ¿saben? Mi Padre hoy está trabajando, yo también trabajo. Así que la iglesia del Señor tiene que continuar haciendo la obra de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces, si Él dijo yo trabajo, nosotros deberíamos decir también debemos seguir trabajando en la obra del reino. Seguir trabajando. ¿Ya? Hoy, los gobiernos, en sus diferentes contextos, prohíben reunirse por la prudencia de respetar la distancia y así evitar más contagios a causa del COVID-19. Sin embargo, la misión de ser iglesia va más allá de lo que dicten las autoridades. Suena fuerte esto, pero la iglesia tenemos una misión. Y lo que digan las autoridades no deben no deben atraparnos para que no permitan que cumplamos nuestra misión. Ahora, autoridades son puestas por Dios.
A pesar del doble discurso que muchos dicen, que a veces están a favor o en contra de los gobiernos, pero ahora muchos dicen, no, las autoridades están puestas por Dios, así que vamos a obedecerla. La Biblia dice eso, pero muchos utilizan eso como un argumento para no hacer cosas, para no moverse. Sin embargo, sí, respetamos y oramos por nuestras autoridades. Ahora, ¿debemos seguir los protocolos que impongan? Sí. Están todos los protocolos, los códigos, las leyes. Sigamos las leyes como congregación, como iglesia. Sin embargo, amado, si nos acomodamos y nos conformamos, vamos poco a poco a ir apagando al espíritu que mueve a la iglesia. Si sabemos que el avivamiento, me seréis testigo cuando haya venido poder. Sin poder no podemos testificar de Cristo, ni enseñar de Cristo, ni hablar de Cristo. El poder del Espíritu es importante, es relevante, es vital. Esa palabra es vital, es la vida del Espíritu Santo. Ahora, si nosotros nos acomodamos, bueno, las autoridades dijeron que no saliéramos y no salimos, no hay que salir, no hay que tocarse, y ahora en cuarentena menos todavía, porque si vamos a salir, capaz que nos lleven presos, nos pasen un parto, así que no, y uno dice ya. Pero si nos acomodamos y nos conformamos, vamos a ir poco a poco apagando al espíritu, al fuego del don que está en la iglesia. Pablo motiva al joven Timoteo a avivar el fuego y le dice, no seamos cobardes, le dice. Allí en su Biblia, segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 6 y 7 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por no te avergüences, lo motiva. El poder está. Por eso muchas veces es contradictorio cuando dicen, no, nosotros no tenemos que buscar a Dios porque su espíritu está, Él no quita lo que da. Es cierto, pero aquí Pablo entendía otra cosa, que sí se puede apagar al espíritu en nosotros. El Espíritu Santo como persona no se apaga, Él es un fuego que arde como el sol, bueno, y hasta el sol se va a apagar alguna vez. Que fue, que es y será así. Es Dios, que fue, que es y será. El Espíritu Santo es Dios, a Él no se le puede apagar, pero en nosotros sí. Acércate a Dios y Dios se acercará a ti. Nosotros con nuestras maldades, con nuestra falta de santidad, con nuestra falta de oración, con nuestra falta de búsqueda, de lectura, de meditar, claro, vamos nosotros haciéndonos hacia atrás del Señor. Así que la idea es acércate al fuego, busca del fuego, aviva el fuego, no seas cobarde. Así le exhorta a Timoteo, o sea, a Pablo a Timoteo, porque él tiene el fuego de Dios. Todos, tú y yo lo tenemos. Así que comencemos ahí a que comience a arder ese fuego en nosotros, esa presencia bendita del Señor. Ahora, dice, ¿qué debemos hacer? Todo lo que ha sido prohibido en el cielo será prohibido en la tierra, y todo lo permitido en la tierra debe ser primero permitido en el cielo. Para no dejar de ser la comunidad de fe, debemos seguir actuando como cuerpo de Cristo, no en forma individual. El individualismo es lo que nos tiene de esta manera. Hace que los jóvenes o grupos se organicen a través de redes sociales y vayan a hacer saqueos, hace que mucha gente esté con miedo y se vayan a hacer tremendas colas, sabiendo que se puede ir pero con un permiso ahora, se puede salir pero con un permiso, todo un poquito más regulado. No estamos encadenados a las casas, ¿verdad? Podemos hacerlo con los medios de precaución que existen, los protocolos que nos dan. Ahora, pero si actuamos en forma individual, es terrible. Ese es el espíritu que está gobernando nuestro país. Está muchas veces introducido en la institución de la iglesia, en el no congregarnos, el individualismo. Y preguntémonos, Señor, ¿somos individualistas? Estoy preocupado por mí y por los míos y no pienso en los demás. O si pienso, bueno, lo pensé nomás, tratar al pastor para que se preocupe. No, tratar a la otra gente. O Dios nos coloca en nosotros pensamientos, sueños, hasta visiones rostros para que vamos a ver a nuestros hermanos. Hoy estamos en la iglesia en coyuntura. Y coyuntura significa responsabilizarnos unos por los otros, animarnos unos a otros, orar unos por otros. Ahora, ¿podemos reunirnos en cuarentena? No. En Chile por lo menos no se puede reunir en cuarentena. Antes de esta cuarentena sí podíamos reunirnos hasta 50 personas.
Pero ¿qué hizo la iglesia? Por prudencia, por miedo, por cobardía, no sé, no se juntó. Nosotros mismos, para no hacer venir a los hermanos de lejos y juntarnos porque todavía no sabíamos los protocolos y éramos ignorantes de esto, simplemente dijimos, hermanos, no sigamos reuniéndonos como iglesia. ¿Podemos cerrar el templo? No, porque no existe esa provisión. Así que si usted ve templos cerrados, por lo menos nosotros no hemos cerrado el templo sigue abierto, no nos dice ninguna ley que no se abra el templo, porque no existe esa provisión. Así que tenemos la libertad de ir todos los días a orar y a meditar en su palabra, pero ahora estamos en cuarentena y no podemos ir al templo. Ahora, ¿cómo alimentamos espiritualmente a las almas? Como discípulos, ¿cómo vamos a discipular? ¿Cómo vamos a discipular? Y cabe esa pregunta que debemos conversar en familia, y ojalá usted juntarse con otros hermanos, con los protocolos que corresponden, porque sí podemos juntarnos, hermanos, con máscara, guardando la distancia, y podemos compartir la palabra, hablar. Existe el Zoom, el Duo, hay tantas plataformas hasta podemos visitarnos, pero ahora no podemos, porque estamos en cuarentena. Antes de la cuarentena sí podíamos hacerlo y no lo hicimos. Nos escondimos en nuestras casas. Pero ahora podemos salir. No, porque hay que pedir permiso. Miren cómo es maligno. Usted puede pedir permiso para sacar a los perros a la calle 2 cuadras, pero si usted dice, ¿dónde está ahí? ¿Sabe que quiere ir a orar por un hermano que está enfermo? No se puede. Usted puede ir a buscar plata al banco, puede ir a hacer sus diligencias normalmente, ir a comprar todo con permiso. Y puede ir. Y salir, le dan una hora y punto. Pero el trabajo de la iglesia, ¿sabe que no? Es que mi pastor, mira, aquí está yo le voy a dar a toda hora una autorización para ir a ser discípulo. Para cuando lo pide el carabinero o los marinos acá en Valparaíso, ¿a dónde va? No, estoy haciendo discípulo, voy a visitar, voy con mi máscara, con todos los protocolos correspondientes y estoy discipulando. Nos van a llevar presos. Eso no existe. El mundo no piensa en el trabajo de la iglesia. Pero Dios, que creó el mundo, sí. El Espíritu Santo, que sustenta la iglesia, sí. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos portamos rebeldes? ¿Somos imprudentes, prudentes? ¿Cómo lo vamos a hacer? Veamos qué nos cuenta la historia. En este mismo momento, ¿qué está pasando en el mundo? Dice, ejemplos tenemos cómo funciona la iglesia en tiempos así, difíciles. Uno de ellos es China. La China actual, de donde salió todo esto. Ellos, a la iglesia del Señor, dice, bajo pena de cárcel, no pueden funcionar como cuerpo de Cristo. No pueden funcionar como iglesia. No pueden ministrarse unos a otros. Ellos no pueden ser coyunturas. Porque si hacen eso, son acusados de traición al Estado. Ellos allá legislaron en contra de la iglesia. Así que los hermanos igual siguen funcionando. Se rebelaron en contra de la autoridad. Y tienen la misma Biblia que nosotros. Y escondidos siguen hablando del Señor, siguen discipulando, siguen trabajando. Y siguen siendo perseguidos ahora, año 2020. Ejemplo tenemos con la iglesia en Corea del Norte. Ellos, si son sorprendidos, a ellos los torturan. No pueden reunirse ni menos difundir su fe. Ejemplo tenemos de la iglesia que trabaja en los países como Siria, Irak, India, Pakistán y todos los países que son intolerantes en la orientación religiosa. Todos los que tienen esa orientación musulmana atacan a la iglesia cristiana, los persiguen, los torturan, muchas veces públicamente, para que la sociedad sepa que el que quiere ser iglesia de Cristo es golpeado, torturado, encarcelado, perseguido, le quitan el trabajo. Ahora, son tantos gobiernos que por diferencias políticas o diferencias políticas o diferencias religiosas, son tantos los gobiernos que no permiten reunirse, no permiten congregarse, no permiten que funcionemos como esa comunidad de fe. No permiten que vivamos nuestra fe en Cristo. Ahora, el caso nuestro no es tan grave. Chile no está así como ejemplo que les he dado. No. El
caso nuestro no es tan grave, es solo un tema de salud pública, nada más. Es un tema de salud pública, de prudencia pública. Es una pandemia que el gobierno ni los ciudadanos pueden controlar. No hay vacuna todavía, la gente se está muriendo. Entonces, ¿cómo seguiremos siendo responsables los unos por los otros? Si no entendemos que somos la iglesia, mis hermanos, no podemos contestar esta pregunta. Si yo no entiendo qué es ser iglesia, no podríamos contestar esta pregunta. ¿Cómo podemos seguir siendo responsables los unos por los otros? ¿Cómo lo voy a hacer? Estoy preocupado, hay algo en mí que me inquieta. ¿Cómo podemos ser responsables los unos por los otros, como dice la Escritura? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo nos mantenemos en la fe? Si somos iglesia, vamos a saber responder esa pregunta. Ay, Señor, si no entendemos que somos la iglesia, no podemos contestar a esta pregunta. Si el espíritu de este mundo, que es el individualismo, nos domina el corazón, estaremos cómodos. Pero si el Espíritu Santo está en nosotros, nos controla, no vamos a estar quietos. Vamos a inquietarnos. Aunque el mundo quiere que estemos, aunque los gobiernos del mundo quieren que estemos quietos. ¿Saben, amados? Es muy cómodo amenazar desde las redes sociales que todo esto es una gran conspiración y argumentar el fin del mundo. Es cómodo creer que las señales ya están cumplidas y Cristo viene. Es motivante pensar así, esa convicción. Y esa es nuestra esperanza, Cristo viene, ¿verdad? Pero cuando nos quedamos ahí, solamente en ese diálogo, Cristo viene y las señales están cumplidas, mira lo que pasa, y no somos iglesia, no seguimos discipulando hablando de Cristo. Pero si estamos llenos de la crisis, vamos a hablar crisis, de enfermedad, de coronavirus, pero si estamos llenos de Cristo, vamos a hablar del Señor, vamos a compartir de Cristo, vamos a buscar la forma de seguir discipulando, de conectarnos. Amados, pero decirlo y quedarnos como las vírgenes imprudentes que no llenaron sus lámparas de aceite cuando llegó el novio. Porque mucha gente está hablando de conspiraciones, está hablando de muerte, está hablando de la venida de Cristo, pero más evangelizando que en vez de evangelizar con la venida de Cristo, está creando simplemente un argumento más para no hablar a las almas y discipularlas y guiarlas al Señor y cuidarlas. Es meterle miedo. Y este miedo es un miedo tan temporal. Y eso es lo terrible, amados, que mucha gente está asustada con todo esto, como los terremotos, que están en un momento asustados, se vuelven a Dios, y como no son discipulados, exhortados y cuidados, vuelven a lo mismo. Aceptaron a Cristo, lloraron, se conmovieron, asistieron un par de semanas a la iglesia, y después vuelven al mundo. Y uno dice, estas son perlas que despreciaron, las perlas del Señor son perros que vuelven a su vómito, y nos seguimos ahí golpeando, hablando, insistiendo. Por eso la responsabilidad de los unos de los otros. Es importante, amados, que no nos quedemos en este último tiempo como las vírgenes sin aceite, hablando mucho y no llenándonos de Dios, no alineándonos con los planes y la voluntad de Dios en este tiempo, hablando mucho pero no conectados con Él. Ahora, el llamado es a congregarnos, a reunirnos, pero no esperar que alguien no motive, sino es sentir esa responsabilidad. Muchas veces uno está esperando que siempre alguien más nos motive. Hacemos zapping en YouTube, nos metimos, ahora muchos están en Zoom, hay muchas formas, muchas palabras, y estamos recibiendo motivación. Amén, gloria al Señor. Pero no nos quedemos ahí. Nosotros también somos entes, seres, hijos de Dios, motivadores también. Seamos responsables los unos por los otros. Seamos responsables de la iglesia de Cristo. Comencemos a cuidar a nuestros hermanos. Comencemos a motivar a nuestros hermanos. Comencemos a ministrar, a dejar tiempo apartado para este tiempo. Voy a llamar a mi hermano, voy a orar por él y le voy a leer la palabra a mi hermana, a este discípulo. Voy a guardar esta tarde o esta mañana para motivar al cuerpo de Cristo, porque yo pertenezco al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no puede funcionar mutilado, no. Mis hermanos, no se trata solo de recibir, sino también de dar.
tenemos una gran oportunidad de ser una iglesia que crece en medio de las crisis. Por eso Dios no está en cuarentena, su iglesia no está en cuarentena, igual que Dios. Hasta ahora trabaja. Que el Señor les bendiga. No sé si usted quiere comentar algo más. Me venía una pregunta cuando Pablo fue impactado por la presencia de Jesucristo. La pregunta que él hizo: Señor, ¿qué quieres que haga? Así es. Y es una motivación a esta semana a preguntar al Espíritu Santo, que no está en cuarentena, que no está encadenado a una enfermedad. Preguntarle: Señor, estos días, esta semana, yo no sé si todos tendrán que salir a trabajar o muchos no pueden salir a trabajar, pero pregúntale al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo sé que Él le va a responder, y déjese guiar. Como dice la palabra, llénese de presencia del Señor, avive el fuego, y ese es un trabajo individual. Nosotros estamos ahí, tenemos que echar manos a la obra, no es algo que solo hace Dios. Amén. Amén. Señor, gracias. Amén. Porque como cuerpo de Cristo debemos funcionar unidos. Así es, Jesús. Un cuerpo no puede funcionar descuartizado, Señor. Así es. No permitas que esta pandemia, que estas leyes de los gobiernos, Señor, descuarticen a tu pueblo. Señor amado, inspira a cada uno de tus hijos, sí, Señor, en el nombre de Jesús, amén, Señor, a moverse, sí, aún en medio de la cuarentena. Muévenos, danos Señor, astucia, tu sabiduría, Espíritu para no dejar de hacer tu obra, de movernos en tu espíritu, de hacer las cosas. Sí, Señor, en el nombre bendito de sea Jesús, tu nombre. gracias por este pueblo, gracias por cada Señor. uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, gracias por tu Espíritu Santo. Amén. Oramos esta canción y... Aleluya. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar, y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia.
gran abrazo a todos, bendecidos y a trabajar. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.